hay diferentes algoritmos que nos permiten hacer esto. Es interesante eso, ¿no? Y o si no, el almacenamiento de los datos también. Cuando manejamos datos como una base de datos, en realidad ya ni siquiera nos traemos a definir qué elemento lo vamos a llevar a cierto registro o cómo los vamos a respaldar o cómo los vamos a procesar, ¿no? Acceder a ellos. De ahí han aparecido conceptos como las bases de datos y el Big Data, ¿no? Antes se manejaba pequeños cúmulos de datos, pequeños registros muy pequeños, porque los equipos que se desarrollaban para esa época no podían acceder a grandes niveles. Hoy en día la tecnología ha empezado a crecer muy rápidamente, o no es que ha crecido, sino que se ha evolucionado mucho más, y ya no se habla de datos pequeños, sino de Big Data, ¿no? Con los grandes volúmenes de datos con los cuales se pueda hacer procesamiento. Y ni siquiera procesamiento en una CPU, sino un multi-CPU o procesamiento en la nube. Entonces, han ido evolucionando en varias ocasiones. Pero para entender un poco mejor esto, para aprender un poco más, deberíamos estudiar tal vez hasta la historia de lo que ha sido el microprocesador, ¿no? Partiendo de la CPU más histórica que se conoce como tal, el microprocesador de la familia Intel, el 4004 o el 4004. Era un procesador de apenas 4 bits que podía manejar 4 bits, eso significa valores desde 0 hasta 16 o si no F, esos valores, y tenía que ser unos procesadores muy complejos para ello, ¿no? Han ido evolucionando en la historia. En la presentación que les he pasado, por si acaso, existe un acceso a esta página, de donde he sacado esta imagen, que quisiera ustedes puedan ir viendo. No, vuelvo a decir, esta asignatura no es para ver procesadores como tal, sino la aplicación de los mismos, pero ahí está, ¿no? El procesador el Intel 4004, el 8080, hablando un poquito de estos, y este ha sido el boom, ¿no? Si no lo conocían mucho al 4004, el 4004, sí lo han conocido, el 8080. Este ha sobrevivido años, hasta 1980, 90, que todavía sigue desarrollando. Miren, desde el 72 hasta el 80 y los 90, todavía en la universidad, aquí en otras, del exterior, se seguía utilizando o estudiando para aprender cómo funciona, ¿no? Y de hecho hacer aplicaciones con él. Pues ha sido la raíz esta de Intel quienes han creado, ¿no? Luego ha habido el 8080, que son procesadores ya también de 8 bits, pero contenían mayor cantidad de posibilidades. Y la velocidad de procesamiento más que ha duplicado, ¿no? Si antes tenía una velocidad de procesamiento de 700 kHz y ha aumentado 100 más, este otro ha duplicado y mucho más, 8 MHz de cristal, ¿no? Y tenía mayor cantidad de pines, además de acceder a mayor cantidad de memoria, por eso mismo, ¿no? Luego ha aparecido los 8086, que a diferencia de los otros, ¿no? Este ya su bus de datos, perdón, aquí, algo que me estaba olvidando. Este manejaba 4 bits, ¿no? O sea, 4 bits de 0 hasta 16 para el manejo de datos. Este manejaba 8 bits, por eso es la diferencia, ¿no? 8 bits para la diferencia entre números de bits que se manejaban entre uno. Igual este manejaba 8 bits. Mientras este otro ya manejaba 16 bits, el 8006, 8086. Y eso significa que podía hacer cálculos mucho más rápidamente, mucho más rápidamente. Entonces, en vez de estar haciendo operaciones mediando, guardando, sumando, él hacía en una sola lo que hacíamos antes. También ha aumentado la velocidad de procesamiento de su cristal. Luego aparecía el 186, que no está aquí, pero sí existía el 186. Luego, bueno, se les conocía, yo les comento, con procesadores, el 80, 80, 80, 81, 80, 80, y simplemente como 186, 286, 386, 486, así se los conocía, ¿no? En este caso, aquí tenemos 80, 286, o simplemente un 286,
Es un procesador de 1980. Con estas han aparecido las PCs compatibles, que ya en algún caso los tienen como recuerdo en las ferias de chatarra, ahí los van a ver, tarjetas gigantescas, en algún caso más ver, y las 386, que afortunadamente yo sí las he conocido, realmente funcionando, ¿no? Luego han aparecido las 486 y después las famosas Pentium. Estas sí han debido escuchar hablar de ellas, ¿no? Ustedes. Luego han aparecido las IBM Power PC. Desde esta, pasando a esta, justamente ha aparecido otra marca, que es la AMD, ¿no? Y se ha basado en esto para hacer un clon, ¿no? En ese sentido, ha aparecido un clon de esta en la línea AMD, otro fabricante de microprocesadores. Y han aparecido las Pentium Pro, Pentium 1, Pentium 2, ¿no? Aquí están las AMD. Y otro fabricante, AMD K16 y así, ¿no? Siguen habiendo competencia entre la Pentium 2, que venía como un zócalo de 2. Esta Pentium 2, ¿por qué se llamaba? Porque tenían no uno, sino dos procesadores en paralelo, por eso así de gigantesco. Se utilizaba como una memoria RAM en una PC de escritorio, se conectaba en un zócalo. Pero han retornado a esta estructura después. No ha tenido mucho éxito. Pentium 4, mediante el Atom, medio Atom 64. Ya aquí ya estamos hablando de los procesadores de 64 bits de datos, ¿no? Memoria de datos. Intel Core 2 Duo, y así, ¿no? Ahí tienen un poco de la historia de lo que es el microprocesador. Y hoy en día, justamente, han aparecido estos, ¿no? Los Ryzen, que no es más, el año pasado, este año ya están mostrando una gran diferencia frente a Intel. Parece que AMD va a destronar los productos de AMD en realidad. Ya va a ser más, el 70% del mercado lo manejaba Intel, ahora creo que ya van a estar entre 50 o 50 y tal vez hasta menos para Intel, ¿no? Solamente esto, y quisiera que le eche uno. Ya existen textos, libros sobre la historia de Intel y hasta videos, que es realmente muy característicos. Quisiera que le eche una miradita. Bueno, continuando. ¿O hasta ahí alguna consulta, por favor? ¿No hay consultas? Bueno, um, ¿en qué iniciamos entonces? En realidad, vamos a estudiar el corazón de lo que es el procesador, que es conocido como ALU, unidad aritmética lógica. ¿De dónde parte? Es un dispositivo tal que hace el procesamiento de datos dato a dato. Va a partir de una operación básica, ejemplo, una suma. Es un circuito que puede sumar dos señales y entregar un resultado, y si sea necesario, un elemento de salida más, como es el carry, ¿no? Porque con dos puedo llegar a ser 0, 1 y el mismo 2, ¿no? Porque es 0 más 0, 0, 0 más 1, 1, 1 más 0, 0, y 1 más 1 es 2, pero para el 2 necesito dos caracteres. Uno va a ser el 0, la salida, y el 1 como carry. Entonces, ahí tenemos un sumador básico, un sumador de un solo bit. Ahí están las operaciones lógicas que las hemos visto en la anterior clase, pero es nomás necesario tratar de caracterizar, ¿no? 0 más 0 es 0, 0 más 1 es 1, 1 más 0 es 1 y 1 más 1 es 2. Esto caracterizado mediante código binario es el 0 es el 0, 0, del 1 es el 0, 1, el 1 es 0, 1 y el 2 es 1, 0. Entonces, si vemos el de menor peso posicional es este resultado y el de mayor peso posicional es este otro. Ya. Si este va a ser el carry, este es cuando los dos se unen. Uno es la compuerta AND, aquí está, mientras la suma es la compuerta igual como el XOR. De esta manera es la que funciona, ¿no? Vamos a eliminar esto. Ya, listo.
Y es donde nosotros vemos cómo es que un circuito es equivalente a un sumador, ¿no? ¿Qué pasa? Vamos a decir qué condiciones. Por ejemplo, 0 más 0 es 0, ¿cierto? La salida de la suma es 0, la otra salida vale 0 también. ¿Qué pasaría si A1 es 1? Si es 1, 0, X0, 1, aquí me va a dar un 1 y eso es este 1, y este es 1, 0, 1, 0, AND me da 0. Está bien. ¿Qué pasaría ahora si yo quisiera extender esto, ¿no? Aumentar? Si estoy sumando y este resultado también lo introduzco a otro sumador, él tendría que tener como entradas dos argumentos y además lo que es el casi de la anterior suma, ¿no? Y esto se lo conoce como sumador completo, ¿no? Con casi inicial. De una suma siempre puedo estar llevando algo antes, ¿no? Entonces, pero los resultados también tienen dos salidas. Un dispositivo que permite suma binaria de un bit con acarreo de entrada, es el carry, y el bit de acarreo de salida. Entonces, tendría no solamente una, sino, no tendría solo dos entradas, sino una más. Y por ello existen varias posibles combinaciones. Son con 13 bits, tendría 8 posibles combinaciones. De estas 8 posibles combinaciones, las sumas son, si todos son 0, 0, si todos son, me puede dar 1, me puede dar 2, y en último caso puede ser 3. Esto en código binario de la misma manera es 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, y este es 1, 1. Y aquí tengo este, que es el sumador. Aquí es también otro, es lo mismo, ¿no? Notemos que estos primeros 4 son la compuerta XOR inicial, ¿no? XOR. Pero esta hora es la misma pero negada. Entonces un XOR negado. Ya. Esta otra es el AND y esta otra es el NOR. Ajá. Entonces tomando eso en cuenta, ¿no? Aquí está la suma, sumador, y se puede observar esta tabla de verdad, ¿no? Para el sumador. Vamos a organizar mejor esto. Aquí estaba. Y se puede organizar esto en una tabla de verdad. O una, no una tabla de verdad, sino una función lógica. Que puede ser presentada así. Y también ya en un circuito así, ¿no? Donde esto va a ser el carry de salida y este donde tenemos carry de entrada. Ahí tenemos posibilidades para que haga ese circuito. Para todo esto, ustedes quisieron que practiquen simplificando esto, tal vez sí se puede hacer mucho menor, y si no, ahí se queda. Entonces, este sumador como circuito se va a representar en forma de un pequeño bloque, ¿no? Un pequeño y simple bloque, un sumador de un bit. Ese sumador de un bit es posible que lo pueda extender no solamente a uno, sino a dos, ¿no? Tenga un sumador, el sumador inicial y el sumador siguiente. Entonces, suma de 2 bits sería esta, que viene con la carrera de entrada, y su carrera sería la carrera de entrada del siguiente sumador. Así podría tener aquí 2, 2, 2, 2. Entonces, posibles combinaciones también se pueden dar. O organizar esto en más, ¿no? Uno después del otro, uno después del otro, y así, ¿no? Esto me podría permitir hacer una suma de mayor cantidad de bits. Con todo ello, si organizara a 4, sería equivalente a un solo circuito, que lo que haría era un sumador de 8 bits, ¿no? Desde A0 hasta A7, el argumento, el primer argumento, el segundo argumento sería desde el B0 hasta el B7. Y la salida, sumador, salida. También con un carry de entrada inicial y un carry de salida, ¿no? Entonces, en un bloque ya tendría todo un sumador de 8 bits. No solamente existen sumas, ¿no? En una, ¿no?
también dice unidad aritmética, pero también lógica. Eso se refiere que dependiendo del tipo de argumento o entrada que tenga, voy a tener una salida diferente. En este caso, puedo decir A, todo un byte de A, hacer un AND con B, y el resultado me saca la salida. Entonces, también puede tener una operación llamada AND, OR, y el NOT, ¿no? Que pueden ser circuitos más sencillos, pero cumplen esa operación. Aquí tenemos el OR, aquí tenemos el NOR, o en este caso el NOT, negado. Y de hecho existen muchas otras operaciones posibles también, no solamente ellas. Si organizáramos todas estas, ¿no? Todas ellas, mediante un solo dispositivo, a este debemos llamar la ALU, Unidad Aritmética Lógica, donde estas conexiones que se pueden conectar en paralelo, todas ellas, pueden estar conectadas a lo que vamos a denominar un bus de datos. Un bus de datos que se representa mediante una rayita, una flecha y una raya, y aquí se puede poner el número de líneas que están conectadas. El bus de datos es donde salen los datos y también donde salen, ¿no? Los mismos. Y hay otras señales que definen quiénes van a actuar. Recuerdan, los codificadores, los decodificadores, los MUX y los deMUX están aquí. Eso. Estos van a definir qué es lo que se va a hacer. ¿Se va a hacer una suma o se va a hacer una resta? ¿Se va a hacer el negado o se va a hacer el OR o se va a hacer el AND? Entonces, estas líneas que controlan esto se le dice o se le denomina como bus de control. Ese famoso bus de control. La cantidad de líneas que definan esto no está sujeta o está sujeta realmente a las posibilidades que tienen la ALU, ¿no? Entonces, aquí ya conocemos dos caracteres, el bus de datos y el bus de control, ¿de acuerdo? Bus de datos, bus de control, que van a entrar a la ALU. A continuación, esta es una simbología, es una representación simbólica de lo que realmente se utiliza en los esquemas de arquitectura o organización de los microprocesadores para su estudio. Se utiliza una letra B, donde van a tener dos señales de entrada, en este caso los bus de datos, el argumento 1 y el argumento 2, dos argumentos. Y aquí van a estar las señales de control, ¿no? Las que van a sacar. Una es las señales del bus de control, que va a manipular esto, y esta otra, que se le va a conocer como el bus de estado, ¿no? El bus de estado define qué características, qué es lo que ha pasado con la ALU, qué resultados nos ha dado. Resultados como el resultado ha sido un 0, o el resultado ha sido negativo, o el resultado ha sido positivo, o el resultado ha provocado un sobreflujo en la operación, no sé. Muchos datos, ¿no? O ha existido un casi, no ha existido casi, varias condicionantes. Entonces necesitamos un bus denominado el bus de estados. Y la salida, ¿no? Que va a ser los mismos datos, así conectados al mismo bus de datos. Y así vamos a representar la ALU, ¿no? Así de sencillita, ¿no? Vamos a ver eso en los esquemas, porque ya lo vimos, ¿no? Esta otra gráfica es de otra página, es mucho más interesante de verla. Por ejemplo, el bus de datos, que va a estar conectado a dos registros, o dos flip-flops, si quieren, pueden decir, dos flip-flops, donde se van a guardar previamente a la operación, previa a la operación. Los datos viajan y se guardan en uno de los argumentos, los otros viajan y se guardan en otro argumento, y estos se van a operar mediante el bus de control. Y el registro de estados o bus de estados, ahí se van a detectar las condiciones con las cuales se ha llegado a operar. El resultado a otro registro, y este también se va a conectar al mismo bus de datos, ¿no? Así va a funcionar. Toda esta estructura se encuentra en lo que es el microprocesador, ¿no? Lo vamos a ver con un poco más. Esto va a ser conocido como todo, ya en conjunto, como la CPU, unidad central de proceso, que está inmerso con otros elementos más, ¿no? Aparte de la ALU, ¿no? Que pueden dar señales. A estos se les van a conocer como flags o banderas, que es el bus de estado, ¿de acuerdo? Los resultados del bus de estado me dicen con qué tipo de resultado hemos tenido, es 0, es 1,
se los va a colocar en banderas denominados o los flags. De la memoria se van a leer los datos y se van a almacenar en lo que denominamos acumuladores o registros de acumuladores, ¿no? Registros de propósito de trabajo, propósito especial, todo, general, así se los van a conocer. Dependiendo de la arquitectura, esta configuración cambia. Y también de los mismos datos pueden estar como argumento de la ARM. Muy aparte de la memoria, que es un conjunto donde están los datos, se puede copiar a lo que es el contador de programa, process counter, contador de programa, para saber en qué dirección me encuentro. Y el mismo datos está en la misma instrucción register, ¿no? Es un registro de control. ¿Qué es lo que pasa? La instrucción o las reglas o la tarea que debe seguir se almacena en la memoria y esa se lee para que lo que es la CPU pueda interpretarla y ejecutar con señales de control, ¿no? Entonces, nosotros que tenemos una instrucción, lo que hace dentro de un circuito, las decodifica y encuentra qué señales deben activarse, desactivarse en la ALU o en otro dispositivo cualquiera para que se ejecute tal famosa instrucción, ¿no? Y este es el famoso bus de control. Todos los procesos van a estar almacenados en una memoria, pero, de hecho, todo esto, en realidad todo este conjunto de elementos, circuitos y elementos que se encuentran, se le conoce como la CPU, Unidad Central de Proceso. Viéndolo así, vean, esta es una tarjeta antigua, ¿no? Como les decía, una 386, ¿no? Donde tenemos, ahí está el procesador, este es un procesador, que tiene acceso a memorias, ¿no? Su RAM, en este caso estas son las memorias RAM, y otros registros más, y otros dispositivos extras, y si no, también puertos donde pueden salir los datos y las direcciones. Estos eran los más conocidos, las tarjetas denominadas ISA, ¿no? Los slots ISA. Hoy en día las más conocidas son PCI o otras más, ¿no? Y aquí están también las tarjetas PCI. ¿Quién administra cómo es el acceso o no de esta memoria? Es esto, ¿no? De esto. Y también para el acceso a lo que es memoria ROM, que es como el disco duro, ¿no? Pero bueno, de todo esto han existido diferentes filosofías de construcción de un procesador, ¿no? A partir del ALU. Entre ellas han aparecido familias como la marca Intel, la marca AMD. En principio Intel, ¿no? Su característica importante es que tenía una arquitectura base, ¿no? Ellas han tratado de mejorar y a la par, no es la misma, pero algo parecido, han aparecido las marcas Cortex, ARM, ¿no? Y Qualcomm, ¿no? Otras marcas también. Dos familias se han separado grandemente en cada una de los fabricantes y una de ellas son muy grandes, como es las tecnologías tipo CISC y RISC, que posteriormente lo vamos a ver, ¿no? Las que han evolucionado grandemente por el procesamiento de grandes volúmenes de datos han sido las tecnologías CISC, ¿no? Que se refiere a un conjunto complejo de instrucciones, ¿no? En este caso, un set de complex instructions set, ¿qué se dice? Es conjunto de instrucciones complejas, ¿no? Es un conjunto o set de instrucciones complejas, mientras otras, las RISC, es un conjunto o set de instrucciones reducidos, ¿no? Mucho menos. Las ventajas y desventajas de estas tecnologías, aunque las vamos a estudiar un poco más en profundidad, porque es necesario, es que algunas instrucciones, o buena cantidad de instrucciones de estas, se desarrollaban en el algoritmo y daban la carga de su traducción, de su ejecución al mismo procesador. Pero ya eran conjuntos en los cuales no te dedicabas a desarrollar todas las tareas, ya era una instrucción compleja y el procesador se encargaba de hacer todas las tareas para su ejecución. Mientras, en este otro caso, su filosofía era tener instrucciones muy simples y de tal manera que el procesador no tenga la tarea exagerada de procesarlas, ¿no? Simplemente las puede ejecutar inmediatamente
para tener un resultado final. La ventaja es que aquí los códigos, los algoritmos o la cantidad de datos era muy pequeña almacenados en la memoria, mientras aquí era mucho más. Pero la carga de procesamiento, la velocidad de procesamiento de los datos, aquí sí era muy extensa. Por así decirlo, para ejecutar una instrucción, debía tardar un microsegundo, mientras esta otra, para ejecutar la misma instrucción, una décima de microsegundo puede llegar a ser. O sea, de 10 o menos o un poquito más, podría ser más veloz esta otra tecnología. Pero lamentablemente la carga la tenía en la memoria. Entonces, hay uno que otro ventaja en cada una de estas tecnologías, ¿no? Hablando de las mismas, hablando de los procesadores, ahí conocemos algunas tecnologías que han aparecido y hoy en día, específicamente las tecnologías de la Qualcomm o las ARM, ¿no? Han debido escuchar de esta empresa, Apple, ¿no? En principio, los fabricantes de tecnología ARM que han aparecido en 1980, o finales de 70, 80, han empezado con otra tecnología que es, sí, la tecnología RISC, separadas de lo que es Intel, AMD o Motorola, pero apoyadas por esta empresa, Apple. ¿Para qué? Porque en estas épocas han aparecido estos famosos dispositivos, las iPad. El objetivo era tener un procesador que se haga tareas básicas, simples, no como un computador de escritorio, que podía hacer múltiples tareas. No, lo que tenía que hacer el procesador es agarrar unos datos y traducirlos y presentarlos. Y nada más, no era más su tarea. Entonces, ellos han preferido, con sus iPads, los pequeños equipitos que eran los MP3 que aparecían antiguamente, ustedes de pequeños los han debido conocer, eh, han sido, de hecho, de la marca Apple. Principios de las aplicaciones de la marca Apple, sus grandes éxitos, ¿no? Siempre han sido punta en la tecnología de esta marca. Y por eso han tenido gran cabida y un gran apoyo. Por eso Apple utilizó el ARM 610, ¿recuerdan? Basados en esa tecnología. Hace un momentito estábamos hablando de ello, de la línea Intel, en esas épocas. Hoy en día ya están pensándose trasladar toda esta tecnología de la línea Intel a tecnología ARM, ¿no? Todas, realmente, ¿no? Hoy en día, en ese mundo nos vamos a mover ya. Y de hecho, han existido otras marcas más, ¿no? Perdón, aquí mencionándoles que los nuevos computadores van a ser tipo ARM, ¿no? Los microprocesadores. Apple ya ha definido hacerlo así, ya no con la tecnología anterior que es tipo Intel o AMD. Entonces, de esto han aparecido otros fabricantes también. Atmel, que en 1916 ha sido comprada por la empresa Microchip, Intel, Motorola, FreeScale, que es con la que ha comprado la tecnología de los microcontroladores de Motorola. Motorola existe, tiene sus motores, Z también, tiene varios, ¿no? Pero ha sido otra empresa que ha comprado los derechos, ¿no? Microprocesadores de la línea Philips, ST, Texas Instruments, NEC, y productos diferentes como Arduino, ¿no? Que se han basado en esta tecnología. Entonces van a haber muchas familias. Entre estas que hemos de ver, una de las grandes, hablando ya no de procesadores, sino de la organización de ese procesador como una estructura, con la CPU, en el manejo de datos, se han aparecido dos grandes arquitecturas desde un principio, ¿no? Unas son la arquitectura von Neumann, esta es en la administración y el acceso a la memoria, por si acaso. La arquitectura von Neumann, en honor justamente a este matemático Neumann, y la arquitectura Harvard, ¿no? Las grandes diferencias entre estas, la familia Intel, las PC compatibles, utilizan la arquitectura von Neumann, y mientras la arquitectura Harvard es utilizada para dispositivos embebidos, o específicamente los microcontroladores. ¿Cómo es que funciona una arquitectura von Neumann? Una arquitectura von Neumann tiene almacenado en un solo dispositivo tanto los datos como
las instrucciones. Datos e instrucciones están en una sola localidad, están almacenados en un solo dispositivo. De ahí que para el acceso, primero, a la lectura de qué tipo de instrucciones, lo que hace la unidad central del proceso es enviar las señales de control para su lectura y lee las instrucciones, las lleva a la unidad central de proceso, la CPU, y con esa manda otra instrucción para leer el dato o el argumento que se necesite, ¿no? Y se lee. Cuando manda el bus de control, también manda datos de dónde está ubicada ese dato o esa instrucción. Por eso está el bus de direcciones. Entonces, solo existe un bus de control, un bus de direcciones y un bus de datos, donde está tanto datos como instrucciones para la lectura o escritura, ¿no? Entonces, si se procesa, quiero escribir, digo, voy a escribir, ¿en dónde? En esta dirección. ¿Y qué dato? El dato, se graba. Quiero leer, dice, el bus de control envía las señales, quiero leer, ¿qué? ¿En qué dirección quieres leer? La manda la bus de dirección y el dato ya está aquí, se pasa a este lado y se leyó el dato. Así funciona, ¿no? Entonces, tanto para leer una instrucción que debe ser operada, tarda un tiempo para leer la instrucción y otro tiempo para leer el dato. Dos tiempos, por así decirlo. Mientras la arquitectura hardware, a diferencia, tiene tanto memoria de instrucciones o programa separado físicamente o eléctricamente de la memoria de datos. Están totalmente separados y cada uno tiene su bus de control, su bus de direcciones y su bus de datos. De tal manera que, por ejemplo, si yo quiero leer una instrucción, se manda la señal de control para leer la instrucción y la dirección donde está ubicada esa instrucción, se lee la instrucción y se ejecuta, ¿no? Pero en ese tiempo de ejecución puedo mandar otro bus de control para leer el dato para la siguiente instrucción, en qué posición se encontraba y leer el dato y al mismo tiempo también leer la instrucción. Eso significa que en un solo instante se pueden hacer tanto lectura de la instrucción como lectura del dato, o operando, o la instrucción para grabar datos. Entonces, en vez de tardar dos tiempos, por así decirlo, aquí tarda solamente uno. Lo lamentable es que estas son líneas físicas, cableado, que tienen que estar conectados, y eso significa mayor espacio físico, mientras estas no. Entonces puedo administrar un solo cable, todo menos hardware, aquí más hardware. Entonces, esta arquitectura ha sido orientada a lo que vamos a trabajar con nosotros, es los microcontroladores, y esta es la arquitectura von Neumann, que están utilizadas para las PCs de escritorio, los procesamientos generales. Estas dos grandes arquitecturas han aparecido, ¿no? Y como les mencionaba, otro se refiere a otra forma de definir, también son el set de instrucciones, que son las arquitecturas RISC y CISC. Por ejemplo, les decía, cuando hablamos de una arquitectura RISC, existe la instrucción y se ejecuta la instrucción directamente. No tiene que ser, no tiene que dar otra tarea. Como es en la arquitectura CISC, se lee la instrucción, se decodifica, o sea, se agarra la instrucción, se le interpreta dentro de la CPU, ¿no? Y se manda un set de instrucciones, microinstrucciones, que deben procesar y se ejecuta la instrucción. Se tarda mucho más tiempo. La carga la tiene la CPU, mientras aquí la carga la va a tener simplemente el procesador o la memoria. Todo esto ya es, de hecho, es mucho más veloz comparado con estas otras. Lo lamentable es el peso que se le da al acceso a la memoria. Entonces, de estas han aparecido infinidad de tecnologías y así, ¿no? Características que pueden representarse, ¿no? Aquí estamos viendo algunas de la mayoría de los microcontroladores ANMEL en su base de las tarjetas Arduino. Aquí solamente es un poco de repaso de lo que es la familia Intel y su arquitectura, ¿no? Donde tenemos el microprocesador 8086, aquí tenemos la ALU, vean, y está basada en un manejo de registros. Su característica importante son el manejo de registros. Aquí van a estar los registros donde se almacena previamente, se los guarda, se los procesa y se los vuelve a almacenar. O sea, o en este mismo registro o en una memoria externa. Aquí tenemos el set de registros de condiciones, manejo de la lógica de control, y todos estos vienen de un bus externo, ¿no? Vamos a hablar de un bus de instrucciones o datos. Estos datos e instrucciones son almacenados previamente en una cola
para su procesamiento posterior. Esta arquitectura Intel 8086 han sido base para las primeras construcciones de las PCs de escritorio iniciales, ¿no? Las PCs de escritorio iniciales. Tenemos otra marca, que es la marca Motorola, que también se basa en el manejo de procesamientos mediante una halo, pero mediante acarreos y acumuladores, a diferencia que en los otros casos, ¿no? Y vean, ha sido base a desarrollos de PCs de la misma manera, ¿no? No me acuerdo de la línea Apple, pero es estas PCs de esas antiguas, ¿no?, marcas. Son, de hecho, un principio, han sido desarrollados específicamente para que manejen lenguajes de programación como es el C, ¿no? Para esa época ya han aparecido, y el hardware mismo se ha empezado a desarrollar para esa filosofía. Hoy en día esto ha provocado que el lenguaje clave para la programación en todos los procesadores sea el C. Hardware se ha desarrollado específicamente para que se ejecute instrucciones en lenguaje C. Luego vamos a hablar de lenguajes de bajo o alto nivel. Uno de ellos son la arquitectura ARM, ¿no? Esta arquitectura ARM que tiene esta estructura, ¿no?, donde tiene su halo, registros de propósito, ya no son solo 2, sino son hasta 32 registros. Tanto la memoria de programa, se la va a conocer como su flash, ¿no?, se lo van a conocer así, y como las memorias de datos, aquí está, están totalmente separadas, no están en una sola, tienen su bus de dirección, su bus de datos también, aunque puedan compartir, ¿no?, pero están totalmente separados, circuitalmente están separados. Viene la instrucción, pasa al registro de instrucciones, esto decodifica, genera las líneas de control para que se manipulen todo el hardware externo, y si fueran los datos, se procesan o se almacenan en estos registros para ser operados y sean guardados en los mismos registros, ¿no?, o en otro resultado. Esta es la estructura con la cual se maneja o se organiza estos procesadores. De esta básicamente, que es la arquitectura ARM o ABR, perdón, no ARM, ABR, han ido evolucionando, ¿no? Han ido evolucionando como son los procesadores de 8 bits, ¿no?, los Mega, ¿vale?, o los procesadores de 32 bits. Y procesadores de 32 bits, pero con mayor prestancia, ¿no? Y hoy en día están apareciendo estas marcas, ¿no?, en base a estas, en realidad, ¿no? Los procesadores más básicos pueden encontrarlos con procesadores de 4 por lado, 8 pines, ¿no?, los famosos TINI, que tienen, de hecho, una característica importante, ¿no? 2 de ellos son su fuente y todos los demás son puertos de entrada y salida al mismo tiempo. Pueden compartir esto. En su principio se han basado en el procesador 8051, que es clon, por así decirlo, de los 8080, 8086. 8080, perdón. 8080, 8085. ¿Listo? Bueno, esto era solamente la introducción. Ahora ya sabemos qué es un microprocesador, ya sabemos qué es la CPU, ya sabemos que existe un bus de datos, ya existe un bus de direcciones, también un bus de control, y finalmente, ¿qué operaciones puedes realizar la halo? La próxima clase vamos a empezar ya con el IDE, el entorno de desarrollo y los lenguajes de programación. Con esto ya podemos iniciar a hacer el primer laboratorio, que para nuestro caso, para la primera parte, va a ser hacer la ALU en realidad, ¿no? Voy a compartir esta hojita para que veamos. No sé si se ve, espero. ¿Se ve en la pantalla el documento? Sí, se ve.